Reacciones de adición Markovnikov, anti-Markovnikov, sin y anti. La característica principal de las reacciones de adición es, valga la redundancia, la adición de dos grupos al doble enlace. Recordemos el concepto de regioquímica, porque va a ser fundamental al momento de entender las reacciones de adición. La regioquímica se refiere a la regioselectividad de las reacciones químicas. En otras palabras, la regioquímica explica las reglas que determinan el producto final de una reacción química. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción de adición, si estamos agregando hidrógeno y bromo a la molécula con doble enlace, es decir, al alqueno, ¿en qué posición se van a colocar el bromo y el H para obtener el producto final? El H va a la izquierda o a la derecha. ¿Y el bromo? Nota: la regioquímica solamente es relevante cuando agregamos dos grupos diferentes a la molécula. Por ejemplo, hidrógeno y bromo. Si agregamos dos grupos iguales, digamos bromo y bromo, la regioquímica se vuelve irrelevante. Nota 2. De manera similar, si se agregan dos grupos diferentes a un alqueno simétrico, la regioquímica también es irrelevante. Cuando hablamos de regioquímica, usaremos dos términos específicos: adición Markovnikov y adición anti-Markovnikov. Es decir, la regioquímica de los productos de una reacción es Markovnikov o anti-Markovnikov. ¿Pero qué significan estos términos? Recordemos el concepto de carbono sustituido, es decir, grupos enlazados al carbono, haciendo al carbono monosustituido, carbono disustituido, trisustituido. Por ejemplo, en esta molécula, el carbono de la izquierda está menos sustituido que el carbono de la derecha del doble enlace, porque el carbono de la izquierda tiene menos enlaces. Ahora, a la molécula anterior le agregamos hidrógeno y bromo. Cuando coloquemos el hidrógeno en el carbono menos sustituido y el bromo en el carbono más sustituido, se llamará adición Markovnikov. En química, la adición Markovnikov establece que un ácido prótico HA, donde A es un anión, por ejemplo, HBr, HCl, H2SO4, se anexará a un alqueno, donde el hidrógeno irá en la posición menos sustituida, mientras que la otra especie irá en la posición más sustituida. Nota: un ácido prótico se refiere a una especie química que disociada, es decir, separada en catión y anión, dona un protón en solución. De manera similar, cuando coloquemos el hidrógeno en el carbono más sustituido y el bromo en el carbono menos sustituido, se llamará adición anti-Markovnikov. Las reacciones de adición, aparte de la regioquímica, también contemplan la estereoquímica, es decir, son estereoespecíficas. ¿Pero por qué? Esto es porque para predecir y dibujar correctamente los productos de una reacción de adición, necesitamos decir si el producto es Markovnikov o anti-Markovnikov y qué estereoquímica tiene. Para que entendamos el concepto de estereoquímica de las reacciones de adición, analice el siguiente ejemplo. En esta molécula adicionamos un OH y un H con una regioquímica anti-Markovnikov, es decir, el hidrógeno va en el carbono más sustituido y el OH va en el carbono menos sustituido. Ahora recuerda que un alqueno es una molécula que tiene hibridación sp2. Eso quiere decir que su geometría molecular es trigonal plana. Lo anterior indica que toda la molécula está en un plano, como si vieras una tortilla.
Por ejemplo, si tuvieras a una molécula con geometría trigonal plana por arriba o por abajo, la verías así. Y si la vieras de frente, la verías así. Nota: esta estructura 3D es un ejemplo de cómo se vería una molécula con geometría trigonal plana. Ya sabemos cómo se ve una molécula con geometría trigonal plana. Retomando al alqueno, recordemos que todos los alquenos también tienen geometría trigonal plana, por lo que podemos representarlo de la siguiente manera. Nota: las flechas azules muestran la posición de los metilos, mientras que las naranjas la posición del etil, en ambas representaciones. Usando un poco de imaginación, podríamos pensar en el OH y el H siendo adicionados juntos, por arriba o por abajo del alqueno. Este tipo de adición se llama syn. Caso contrario, podríamos pensar en el OH y el H siendo adicionados separados, uno por arriba y otro por abajo. Este tipo de adición se llama anti. Nota: no confundas el término anti con anti-Markovnikov. Anti se utiliza para referirse a la adición en términos de estereoquímica, mientras que anti-Markovnikov se refiere a la adición en términos de regioquímica. En resumen, podemos observar que la adición syn da lugar a dos productos, al igual que la anti. En total, tenemos 4 productos posibles. Si tu reacción no es estereoespecífica, es decir, si no se especifica si la adición es syn o anti, puedes esperar obtener los 4 productos. Es por todo lo anterior que la estereoquímica es muy importante de considerar. Nota: la estereoquímica solamente es relevante cuando estemos formando nuevos estereocentros. Cuando no se forman estereocentros o solamente se forma uno, la estereoquímica es irrelevante. Con irrelevante nos referimos a que no importa si la adición es syn o anti, los productos serán los mismos independientemente del tipo de adición. En el primer ejemplo, la estereoquímica es relevante, pues se forman dos estereocentros. En el segundo ejemplo, la estereoquímica es irrelevante, no se forma ningún estereocentro. En el tercer ejemplo, la estereoquímica es irrelevante, puesto que solo se forma un estereocentro. Finalmente, cuando tengamos una especie química con plano de simetría, la adición puede generar compuestos meso. Un compuesto meso es una especie química con plano de simetría, que es idéntica a su imagen espejo. En este ejemplo, en la reacción de adición syn de los OH, podemos ver que no hay dos productos, solamente hay uno, ya que son exactamente el mismo. Pongamos en práctica lo aprendido con algunos ejemplos. Ejemplo 1. Adición de H y OH. La adición es anti-Markovnikov en términos de regioquímica y syn en términos de estereoquímica. Paso 1. Verificamos la adición en términos de regioquímica. Si la adición es anti-Markovnikov, el OH va en el carbono menos sustituido del doble enlace, mientras que el H va en el carbono más sustituido del doble enlace. Paso 2. Verificamos la adición en términos estereoquímicos. Si es adición anti-Markovnikov, pero también es syn, el OH y el H se adicionarán por arriba y por abajo de la molécula, dando lugar a una pareja de enantiómeros. Nota: recuerda que el alqueno está con geometría trigonal plana, pues está hibridizado sp2, por lo que básicamente está en el plano, como una tortilla, por lo que las adiciones son por arriba o por abajo. Nota 2. Todos los alquenos con geometría trigonal plana
se ven en el espacio como la molécula de la derecha, planos. Ejemplo 2. Adición de OH y OH. No se nos especifica la regioquímica, es decir, si es Markovnikov o anti-Markovnikov. Paso 1. Verificamos qué tipo de adición, regioquímicamente hablando, será. Nos damos cuenta que como son dos grupos iguales, OH y OH, la regioquímica es irrelevante. Es decir, un OH irá en el carbono más sustituido y otro en el menos sustituido. Paso 2. Verificamos qué tipo de adición, estereoquímicamente hablando, será. Nos damos cuenta que como solo se forma un estereocentro, la estereoquímica tampoco es relevante. Si en vez de sin la adición fuera anti, obtendríamos el mismo producto. Paso 3. Dibujamos el producto final isoenantiómero. Fin.